Bien, vamos a comenzar. Voy a leer una porción de las Sagradas Escrituras en el libro de Hechos, el capítulo 20. Dice la Escritura a la altura del verso 25: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amados, en el día de hoy quisiera hablar acerca de la iglesia del Señor. Y lo primero que tenemos que ver con este pasaje del apóstol es que fue ganada, fue comprada a precio de sangre. El apóstol lo dice claramente cuando él dice, le manda a los ancianos de Éfeso, que los mandó a buscar a la ciudad de Mileto, para decirle, ustedes como obispos son responsables de atender a ese rebaño, porque esa es la iglesia que el Señor ganó a precio de sangre. Entonces, esa iglesia comprada a precio de sangre, que ha podido permanecer a través de los siglos y habrá de permanecer, como vamos a ver en algunos pasajes más adelante, es la iglesia del Señor, es la iglesia que Cristo ama a la luz de las Sagradas Escrituras en Efesios capítulo 5, cuando el apóstol Pablo nos habla del matrimonio, pero usa el símil de la vida de Cristo y la iglesia para dar el ejemplo de lo que es el matrimonio, para la enseñanza del matrimonio. De manera que si viéramos, por ejemplo, Efesios 5, veríamos que dice que Cristo ama, sustenta y cuida a la iglesia. Y eso es clave poder recordarlo, poder entenderlo. La compró a precio de sangre, la ama, la cuida, la sustenta. Y eso lo vemos, como ya dijimos, en Efesios. Y dice más ese texto de Efesios, en el verso del capítulo 5, el verso 27, dice que se va a presentar a sí mismo una iglesia santa y sin mancha, limpia, completamente limpia, una iglesia que sea gloriosa. De manera que esa iglesia, repito, que fue comprada a precio de sangre, el Señor Jesús la cuida, la sustenta, la mantiene, la sostiene y se la presentará alguna vez en el futuro, al final de los tiempos, cuando Él así lo considere de lugar, o cuando el Padre así lo considere de lugar, y se la va a presentar limpia y sin mancha. Es importante tener eso bien claro. Pero por otro lado, si nosotros recordamos, por ejemplo, el pasaje de Mateo 16, donde el Señor le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dice la gente que soy yo? Y ellos le dicen, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Elías, que tú eres Jeremías y así otros profetas. Y el Señor le dice, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, como siempre, bien adelantado, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le responde, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y tú eres Pedro, y sobre la roca yo estableceré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amados, una cosa importante que hemos visto a través de la historia
es que esas palabras del Señor Jesús han quedado establecidas. Tenemos 2000 años de la iglesia y el Hades no ha podido contra ella. Y no podrá. Es la iglesia del Señor, porque está fundada sobre la roca, y la roca es el mismo, es Cristo. Dicen ellos que se escucha abajo. Que se escucha abajo. Dice, se escucha abajo. Todos escriben que se escucha muy bajo. Tenemos problema con el sonido. Pregunta. ¿Eh? Pregunta. Tenemos problema con el sonido, me dicen, están escribiendo. Vamos a ver si podemos encontrar la solución. Me dicen que hay que acerque el celular. Bien, decíamos que el Señor estableció su iglesia, dice, sobre la Dice roca. que no se escucha. Dice uno que escucha y otro que no. Ya. Esa iglesia que fue establecida sobre la roca, que es Cristo, es una iglesia que predica la palabra. Y eso podemos verlo en múltiples textos, pero el primero de ellos es que el Señor Jesús comenzó la iglesia predicando. Si revisáramos el capítulo 4, por ejemplo, del libro de Mateo, dice que luego de su periodo de tentación, dice que el Señor Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces es una iglesia que predica y que el primer ejemplo lo puso el propio Señor Jesús. Entonces es importante recordar eso, una iglesia que predica, pero que predica la palabra de Dios, no predica cualquier ocurrencia, predica lo que está consono con la palabra de Dios. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando escribiendo a los Corintios, la primera de sus cartas, el capítulo 1, dice, los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría o buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos eso es un tropezadero y para los gentiles, los griegos, eso es un problema. Para nosotros, eso es poder de Dios, dice el apóstol cuando escribe a los Corintios. De manera, amados, que esa predicación tiene que estar vigente en todo caso, y es la predicación del Evangelio de nuestro Señor. No es una predicación de ocurrencias que yo pudiera tener, es una predicación del Evangelio, una predicación de arrepentimiento, una predicación de perdón, de pecados, de fe. Esa es la predicación. Y en segundo lugar, esa predicación debe ser lo que el Señor mandó a decir, no lo que a mí se me ocurra. Y de ahí viene el concepto de el heraldo. Los heraldos en el pasado eran los que representaban al rey en cuanto a lo que había que decir. Dice el rey esto y aquello y lo otro. El heraldo no se le podía ocurrir lo que iba a decir, él iba a decir lo que el rey mandó a decir. Eso pasa con el siervo de Dios. Tiene que decir lo que el Señor mandó a decir. Un par de ejemplos. Elías se presentó al rey Acab y le dijo, aquí no va a llover, que tú lo sepas, ni rocío va a haber. Y lo dijo de una manera que fue enfático. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a llover en este lugar. Y que no habrá ni rocío siquiera. Y conocemos la historia. Y no llovió por 3 años en la región. Años más tarde, cuando muere Acab y su hijo Ocosías es el rey, pasa algo similar. Ocosías, el rey, hijo de Acab, se cae por una ventana, tiene un problema que quedó inválido y manda a preguntar a los sacerdotes de Baal que si él se va a poder recuperar de eso. El Señor le dice a Elías, oye lo que está aquel, oye lo que está Ocosías, ve y dile el mensaje que yo le mando a decir. Y Elías entonces fue donde el rey Ocosías y le dijo 2 cosas. Primero, vive Jehová en cuya presencia estoy, no me lo estoy inventando, vive Jehová en cuya presencia estoy,
que hiciste muy mal en mandar a buscar profetas en otro lugar, habiendo profetas de Jehová aquí. Y 2, de esa no te vas a sanar. Vive Jehová, que de esa no te curas. De cierto morirás. Y salió el profeta a la presencia del rey Josías. Y efectivamente, tiempo más tarde murió el rey. Y gobernó alguien en su lugar que se llamaba Joram, porque él ni hijo tenía para suceder. De manera que esos son buenos ejemplos de lo que es un heraldo del rey, de lo que es un heraldo del dueño, del soberano. Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, y daba su mensaje. No era algo que se le podía ocurrir a él. Eran mensajes dados por Dios. Ese es el concepto del heraldo, el concepto del predicador, el concepto de presentar la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando a Timoteo el apóstol lo quiere aconsejar, le dice, te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que reprendas, que redarguyas, que exhortes la palabra. Porque es la palabra la que hay que presentar. Entonces la iglesia del Señor, establecida sobre las grandes bases, que es la roca de los siglos, que es el propio Señor Jesús, tiene que predicar la palabra. Es una iglesia que predica la palabra, que insta a tiempo y fuera de tiempo, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Por otro lado, esa iglesia tiene que mantener una unidad a través de la historia. La ha mantenido y tiene que mantenerla. Si leemos pasajes como por ejemplo en Juan 17, recordemos que el Señor Jesús, hablando con su Padre, le dice, para que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Quiero que ellos vean que somos uno, tú y yo, o sea, es una unidad entre el Padre y el Hijo. Y quiero que ellos sean uno con nosotros también, refiriéndose a los discípulos. Recuerden que la oración intercesora, que está en Juan 17, habla de muchos temas que tienen que ver con la relación con sus discípulos y la relación del Hijo y el Padre. De manera que comienza diciendo, para que todos sean uno, ellos, para que ellos vean que tú y yo somos uno y que tú me enviaste. Y si nosotros leemos, por ejemplo, en Efesios 4, verso 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La iglesia tiene que mantener la unidad. Esa es la iglesia del Señor. Tiene que estar unida. Yo sé que en estos tiempos mucha gente anda diciendo diferentes cosas de diferentes congregaciones y aparecen algunos que inventan asuntos. Pero la iglesia tiene que estar unida en un mensaje, el mensaje de las Sagradas Escrituras. Quisiera leerles en Efesios capítulo 4, solo para leer, Efesios 4 y los versos 13 al 16, lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amados, no podemos ser llevados por estratagema de hombres. Tenemos que crecer, y lo que dice la Escritura es crecer juntos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido. Una iglesia tiene que estar unida. La iglesia del Señor es un concepto elemental, tiene que estar unida, y así lo leímos ya en el libro de San Juan. De manera que, amados míos, característica clave de la iglesia del Señor que ha permanecido con los años es la unidad que debe prevalecer en ella. En segundo lugar, es una iglesia santa. Recuerden que ya lo dijimos cuando leíamos el pasaje de Efesios 5.
Cuando el apóstol escribe además a los tesalonicenses, el capítulo 4, la primera de sus cartas, le dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que hagas esto, aquello, pero que la santificación. Se espera que la iglesia del Señor sea santa. Santa y sin mancha, como ya leímos en el pasaje de Efesios. Jesús quiere presentarse a sí mismo una iglesia que sea santa y sin mancha. Y ya lo vimos, varias veces hemos hablado de esos pasajes, no solamente los temas del matrimonio, sino que, como dije antes, del matrimonio lo que vemos es que el apóstol usa el símil del Señor, de la relación del Señor con su iglesia para aplicarlo al matrimonio. Pero el énfasis principal es la relación del Señor y la iglesia, que la cuida, que la sustenta, pero que la quiere santa y sin mancha. Aquí quiero mencionar un tema que aparece en el libro de Mateo, palabras de nuestro Señor Jesús, al final del Sermón del Monte, cuando Él dice, a la altura del verso 20, capítulo 7 de Mateo: así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amados míos, el Señor va a levantar una iglesia, pero una iglesia santa. Y pudiéramos sorprendernos de gente en todas las iglesias a quienes el Señor pudiera decirle esto: pero en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos, predicamos, nos pasamos la vida en eso. El Señor conoce los corazones. Y Él le dice: a ustedes no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor conoce los corazones. Nos conoce a todos. Y como dice el profeta Isaías: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Entonces el Señor habrá de presentarse en una iglesia santa y sin mancha, como ya hemos repetido. Y Él sabrá cómo hacerlo. Él nos conoce a todos. Así que una iglesia unida, una iglesia santa. Pero también una iglesia con discípulos, una iglesia que puede discipular, una iglesia que puede crecer. El propio Señor Jesús nos dijo: id y hacer discípulos, enseñándole que guarden todas las cosas. Y así seguía enseñando vez tras vez. Entonces una iglesia de discípulos, pero discípulos entregados, consagrados, que entienden la palabra, que están dispuestos a servir al Señor. Por eso, cuando en la oración intercesora Él le dice a su Padre: te ruego no solamente por estos, sino por los que habrán de venir por la palabra de ellos. Ahí estamos nosotros incluidos. Es el tiempo que quedamos incluidos nosotros y todos los que hemos creído a través de los años. Discípulos y discípulos y discípulos cada vez. Recordemos palabras del apóstol Pablo a Timoteo, cuando le dice en la segunda de sus cartas: lo que has oído de mí, enséñale a otros hombres que sean idóneos para enseñar a otros también. Encarga a hombres idóneos que sean fieles para enseñar a otros también. Entonces cada vez estamos en la responsabilidad de compartir la palabra, de enseñar, de que haya más discípulos, de que haya más personas dispuestas a hacer el trabajo y hacerlo correctamente a la luz de la palabra. Vemos, por ejemplo, que en el caso de los primeros discípulos eran hombres muy sencillos, sin grandes conocimientos, pescadores. Por eso dice: bueno, son pescadores y yo los haré pescadores de almas ahora. Si leemos, por ejemplo, en Hechos 4:13, dice que la gente se sorprendía del desempeño de estos hombres sencillos. Sencillamente dice: viendo el denuedo de Pedro y de Juan, hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Oye, eran personas muy sencillas, pero que el Señor nos había capacitado para presentar la palabra, para hacer testimonio, para hacer ejemplo a otros.
se sorprendía la gente, dice que se maravillaban, porque eran personas sin conocimiento, del vulgo, cualquiera, sencillos, sin preparación, y hacían una presentación correcta con sus vidas y con sus palabras de lo que era el ministerio de nuestro Señor Jesús. Es que el Señor no ve en nosotros lo que nosotros somos en este momento, sino lo que podemos llegar a ser en sus manos. Tenemos que ser los instrumentos que el Señor quiere usar para administrar, para manejar, para dirigir su iglesia, para predicar su palabra. Y tenemos que estar listos para eso, dejarnos ser los instrumentos que Él quiere que seamos. A través de la historia ha habido instrumentos diferentes. El Señor ha escogido hombres y mujeres y tenemos que estar disponibles, dispuestos a ser esos instrumentos que Él quiere usar y necesita para que la iglesia pueda perpetuarse. Cuando dice las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, está contando con nosotros en esta generación. Y sea en pandemia o en cuarentena o fuera de ella, es la misma responsabilidad. Tenemos que mantener el testimonio de la iglesia, tenemos que mantener el testimonio personal con nuestras palabras, con nuestras acciones. Tenemos que predicar la palabra íntegra, fiel, como fue desde el principio. Sin embargo, les debo decir que Lucas 17, 16, el Señor nos dice que tenemos que aprender a decir que siervos inútiles somos, porque habiendo hecho lo que teníamos que hacer, eso hicimos, y aún así tenemos que poder considerarnos como inútiles, es decir, hicimos lo que teníamos que hacer, pero para eso no tenemos que conseguir que nos aplaudan, ni que nos regalen algo, ni nada, no. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, y aún así, dice el Señor, debemos considerarnos como siervos inútiles, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Lucas 17, 16. En resumen, amados, la iglesia del Señor fue comprada a precio de sangre. Le costó su vida, como dice el apóstol Pablo cuando Lucas escribe esa reunión del apóstol con los ancianos de Éfeso en la ciudad de Mileto. Yo quiero que ustedes sepan, le cuento a él, que yo no he rehuido decirles todo a ustedes. Yo le he contado toda la historia. Entonces yo estoy libre de la sangre de ustedes. Yo les dije todo lo que tenían que hacer. No he rehuido nada y le he dado todo el consejo de Dios. Ahora bien, ustedes como responsables de ese rebaño, de esa grey, deben cuidarla, porque fue comprada a un precio alto, fue comprada a precio de sangre. Entonces lo primero que tenemos que saber, ¿qué costó la iglesia? Costó la sangre de nuestro Señor Jesús. En segundo lugar, el propio Señor Jesús la fundó sobre la roca, que es Él. Algunos interpretan que fue sobre Pedro, imposible. De hecho, Pedro, para evitar equivocaciones, lo pone en su primera carta. Y dice, acordáis, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios agradable y perfecta. Es diferente, no tiene que ver nada con Pedro, fue fundada sobre la roca y la roca es Cristo. En tercer lugar, esa iglesia es una iglesia que predica la palabra, que predica, que reprende, que redarguye, como dice el apóstol cuando escribe a Timoteo. No es una iglesia que anda haciendo cuentos, es una iglesia que anda predicando la palabra de Dios, lo que dice la Escritura. Y el propio Señor Jesús fue el que dijo, cuando comenzó su predicación, arrepentíos, que el reino de los cielos se acerca. O sea, dejen eso, dejen ese camino y vuélvanse a Dios. Es el concepto de arrepentirse. De manera que es el mejor ejemplo que nosotros tenemos. Y recordemos a Elías. Predicaba lo que el Señor le mandaba predicar, no lo que se le pudiera ocurrir. Por eso él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, que pasará esto o pasará aquello. No me lo estoy inventando, lo veo porque el Señor me lo dijo y ahora lo vemos en la Escritura. Tenemos que ir a la Escritura cuando queremos predicar la palabra de Dios. Esa iglesia es una iglesia que debe estar unida, que es santa y es sin mancha, porque si no, no será la iglesia del Señor. Tiene que ser unida, santa y sin mancha.
Y finalmente, una iglesia compuesta por discípulos comprometidos, dispuestos a hacer la obra, pero verdaderos siervos de Dios, listos para acometer la tarea, listos para dejarse usar, listos para ser los instrumentos que el Señor quiere usar para su iglesia, para el trabajo en sus comunidades. Les dejo, amados, con un texto, que es lo último, esta vez en la carta de Judas, el apóstol. Es la última carta, justo antes del Apocalipsis, y con esto termino con esa lectura. Dice la Escritura, el apóstol Judas, es un solo capítulo que tiene esa carta, los versículos 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amados míos, que el Señor nos ayude, que podamos recordar que Él es el poderoso, independientemente de las cosas que estén sucediendo, independientemente de que haya cuarentena, que haya pandemia, que haya enfermedades, que haya situaciones difíciles. Él es el poderoso, y lo dice a sí mismo, y es capaz de guardarnos sin caída. El único y sabio Dios, nuestro Salvador, gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Damos gloria a Dios en medio de la adversidad y en todo tiempo. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, en esta hora te damos gracias por la oportunidad de exponer tu palabra. Te rogamos que ella corra y sea glorificada de tal manera, oh Señor, que muchos puedan entender tus palabras, que puedan entender, oh Señor, lo que tú quieres comunicar a tu pueblo. Te rogamos tu bendición y tu cuidado, oh Señor, para tu pueblo. Te rogamos en este momento de pesar, de pánico, de preocupación por situaciones adversas al mundo, que tú, oh Señor, estés con nosotros, que tú nos acompañes como ha sido siempre, que tú guíes nuestros pasos, que nos permitas ser luz en la oscuridad, que nos permitas ser sal y luz como debe ser la iglesia en medio de estos tiempos. Aviva tu pueblo, Señor, en medio de los tiempos. Lo rogamos y damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.